Habiendo terminado la primera parte referida a la flagrancia, ahora vamos a pasar al segundo supuesto, el supuesto de confesión. La confesión también la encontramos regulada en el Código Procesal Penal, en el artículo 160 del Código Procesal Penal. Pero ¿será la confesión que encontramos ahí la que constituye supuesto de incoación de proceso inmediato? Cuando hablamos de confesión, existen tres tipos de confesiones. La primera, confesión pura y simple. La segunda, confesión cualificada. Y la tercera, confesión dudosa. La confesión pura y simple, la primera, es el reconocimiento de los hechos imputados hacia la persona. Si se dice que esa persona hurtó un celular mientras estaba la agraviada recorriendo una calle y su finalidad fue sustraerlo para vender el celular y quedarse con el dinero, acepta esos hechos, estamos ante una confesión pura y simple, en la cual no niega determinados hechos, no agrega ninguna circunstancia, no dice hubo una persona más que me ayudó, o no dice fue por necesidad, me obligó alguien a hacerlo. La confesión pura y simple es el reconocimiento de los hechos. Y para que tenga validez como confesión y sea un supuesto de incoación de proceso inmediato, tiene que cumplir ciertas características. La primera, que sea libre, que sea prestada libremente, sin violencia, sin presión, sin amenaza. Imagínense pues que detienen a alguien y a esta persona lo obligan a aceptar los cargos. En un supuesto o en un contexto de coacción acepta que ha cometido el delito. No estamos ante un supuesto de incoación de proceso inmediato, confesión, si es que no hay libertad. Segundo, no solamente basta que inexistencia de contexto de coacción, sino que además tiene que haber sido brindada esta confesión en circunstancias normales de las facultades psíquicas. Recuerdo mucho el caso del dios Ra, un joven que fue imputado por violencia familiar, que había aceptado, decía, había confesado el delito y por eso fue traído a una incoación de proceso inmediato. Y él había aceptado y había rendido su declaración mientras se encontraba bajo el influjo de drogas. Había consumido pasta básica y había consumido marihuana, un mixto. No se le podía tomar una declaración a alguien que tenía disminuidas sus facultades psíquicas. Y si se le tomaba esta declaración, no constituía confesión, pese a que exista aceptación de cargos. Entonces, para que tenga calidad de confesión, tiene que ser libre y tiene que ser prestada en el estado normal de facultades psíquicas. Además, esta confesión tiene que haber sido brindada con información previa de sus derechos. ¿Cómo verificamos eso? Apenas se detiene a alguien, hay dos documentos policiales muy importantes que se le tienen que entregar. La policía le tiene que entregar su papeleta de detención, primer documento importante, y segundo documento importante, acta de lectura de derechos. Ya quizás en otra oportunidad hablaremos de las reglas de Miranda, pero sería importante, si lo pueden googlear, para entender o entrar a la página, ahí hay un pliego informativo acerca de las Miranda Rules, para que puedan entender el acta de lectura de derechos, qué importante es leerle los derechos al detenido. Decirle, por ejemplo, que tiene derecho a guardar silencio, decirle que tiene derecho a llamar a un abogado y de no tener dinero para contratarlo,
el Estado le provee uno. Decirle que tiene derecho a comunicarse con un familiar, que tiene derecho a pasar y solicitar un examen médico legista. Eso tiene que ser plasmado en el acta de lectura de derechos que se le tiene que dar de manera inmediata conjuntamente con la papeleta de detención. Y eso es la forma de acreditar que haya sido prestada esa confesión con las facultades psíquicas y físicas intactas, con libertad. Además, para hablar de confesión pura y simple, esta tiene que haber sido brindada ante el juez o fiscal en presencia de su abogado defensor. No podemos hablar de confesión cuando los policías, por ejemplo, consignan en un acta de intervención: el imputado acepta haber cometido delito. Eso no es confesión en términos de incoación de proceso inmediato. No se puede hablar de confesión si es que la declaración es brindada solo ante el efectivo policial. Aún así se consigne en la manifestación policial y esté el sello de esa autoridad. Porque falta que esté la autoridad fiscal o la autoridad judicial. Tampoco se puede hablar de confesión si es que en esa declaración está el fiscal, está el efectivo policial, pero no está su abogado defensor. O estando, solamente hay un sello del abogado defensor, pero nunca estuvo presente. Entonces, ¿de qué confesión realmente estamos hablando como supuesto de incoación de proceso inmediato? Además, para que la confesión tenga la calidad de ser supuesto de incoación, tiene que ser sincera y espontánea. Sincera porque es verdadera y tiene ánimo de esclarecer los hechos. No se puede hablar de confesión cuando declara yo lo hice pero oculta cosas. Esa no es confesión. Tampoco se puede hablar de confesión cuando esta no es espontánea. ¿Qué quiere decir? Que no es de manera inmediata ni es circunstanciada. ¿Qué dice? Sí, yo cometí el delito, acepto los hechos. Y no dice nada más, no da las circunstancias en las cuales cometió el delito. No estamos ante una confesión sincera ni espontánea. No cumple con los parámetros establecidos en el artículo 160. Y finalmente, para que tenga calidad de confesión pura y simple, como supuesto de incoación de proceso inmediato, tiene que ser corroborada con otros actos de investigación. Porque si no se puede llegar al supuesto en el cual una persona confiesa un hecho para poder encubrir a otra persona. Y ya hemos tenido nosotros casos en los cuales la persona que ha cometido el delito, realmente ¿qué hizo? Se escapó e hizo que otra persona asumiera la culpa por él. El caso Riera. Esta persona, dueña de una empresa que en la Costa Verde atropelló a varias personas y llamó a su empleado para que se ponga al volante. De no haber sido porque habían cámaras que grabaron el hecho, nunca hubiésemos sabido que el verdadero criminal era el señor Riera, que ya está ahorita condenado. Sino ese personal que no estaba en estado de ebriedad y por lo tanto solo iba a responder de las muertes, pero no una muerte culposa agravada, hubiese tenido que cargar con esa culpa por ser empleado del señor Riera. Y acá hubo una confesión, hubo una aceptación de hechos, fue prestada libremente, en teoría, ¿no? Porque ahí estamos cuestionando la libertad. Pero no fue, esa libertad no fue coactada por miembros de la policía, sino por la propia persona que cometió el delito. Pero a veces se dan libremente es porque le pagan a otros para que asuman los cargos. En los mismos penales, cuando se muere alguien, cuando matan a alguien, ¿quién responde? Responde el burro. ¿Quién es el burro? El que ya tiene cadena perpetua o tiene una pena de 30 años, 25 años, es una persona adulta, 50, 60 años, que ya no va a salir del penal. Entonces todos los delitos, todas las muertes las carga el burro. Y el verdadero criminal no responde. Por eso la confesión tiene que cumplir con todos los requisitos que estamos hablando. Eso sí constituye, cumpliendo los requisitos, supuesto de incoación del proceso inmediato. Pero ¿qué pasa cuando estamos ante la confesión cualificada? ¿Qué es la confesión cualificada en primer término?
La confesión cualificada es aquella en la cual el imputado acepta los hechos, pero agrega circunstancias atenuantes o eximentes de su responsabilidad. Por ejemplo, una vez tuve un caso de un señor que había estado tomando con su pareja. Mientras tomaba con ella, ella le contó de un crimen que había sido ella víctima cuando era niña. Él le dijo que le iba a contar a su mamá, que cómo era posible. Hubo una discusión y la pareja se puso a llorar, se puso a gritar. Estaban los dos nada más en la habitación, pero vivían en un cuarto alquilado. Los vecinos escuchaban de afuera: a esta chica le están matando. ¿Y qué hizo la chica? Porque ella no quería que él le cuente a su mamá. Agarró una de las botellas que habían estado tomando, la rompió y se cortó las muñecas. Él le llega a quitar el arma que ella había creado con la botella y se corta la mano también al quitarle el arma. Pero ella seguía ebria y exacerbada, agarró otra botella y la rompió también para cortarse la otra muñeca. ¿Qué hizo él? Le tiró 2 cachetadas para tranquilizarla y que no se mate. Los vecinos, en todo su interín, ya habían llamado a Serenazgo, habían llamado a la policía. Acudió la policía a Serenazgo 3 horas después y los encontraron en el cuarto, abrazados durmiendo, llenos de sangre, borrachos. Llevaron a la comisaría el señor, le toman su declaración y el señor dice: sí, efectivamente yo le he golpeado. Ese moretón que tiene en la cara es del golpe que le tiraba una cachetada de ida y vuelta. Pero solamente quedó moretón en un cachete porque fue el primer golpe que di con más fuerza. Declara la agraviada y dice: sí, efectivamente él me ha tirado estas cachetadas. Pero cuando él me ha golpeado es porque yo me quería matar, me quería cortar las venas. Él también dice: yo la golpeé porque ella se quería matar y se cortó las venas. Estamos ante una aceptación de hechos, pero una aceptación de hechos cualificada, porque incluyo en la declaración, en la aceptación de cargos, circunstancias atenuantes o circunstancias eximentes. Una confesión cualificada no constituye supuesto de incoación del proceso inmediato, pese a que sí puede hablarse de confesión en los términos del artículo 160. Por eso uno tiene que saber diferenciar si nos encontramos ante una confesión pura y simple o si nos encontramos ante una confesión cualificada. La primera será supuesto de incoación de proceso inmediato, la segunda no. En tercer término tenemos a la confesión dudosa, y es aquella en la cual, a pesar de que acepta los cargos de manera libre, con todo el uso de sus facultades psíquicas, con información de sus derechos, ante el fiscal, con su abogado, de los elementos de convicción que se han recabado, no queda meridianamente, totalmente claro de que esa persona haya cometido el delito. No tenemos una prueba tampoco en contrario que diga que no lo haya hecho, pero hay duda acerca de la validez de esa confesión. Y el derecho penal, el derecho procesal penal, no puede condenar por condenar a las personas. Entonces, si tenemos una confesión dudosa, tampoco podemos incoar un proceso inmediato. Y con eso acabamos el supuesto referido a la confesión.